Cecilia. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, tenemos el gusto de estar en una mesa muy especial, particularmente porque, bueno, por un lado ya estamos cerrando el año científico de trabajo, nos queda una sola actividad más a lo largo de esta semana, y hoy en particular nos encontramos frente a la posibilidad de abordar un tema que tiene un punto de inicio, pero quizá un punto de apertura que debemos de seguir continuando y hablando a lo largo de distintos encuentros. Fundamentalmente porque es un tema que en la historia de la humanidad siempre ha observado diferenciaciones y nos ha interrogado a todos y en especial al psicoanálisis. Tiene que ver con los derechos de las minorías y su impacto en la subjetividad y la cultura. Les decía esto no porque me parecía que era importante ver cómo a lo largo de toda la historia las formaciones se han hecho en las razas, en los intereses políticos, en las religiones, y han convocado el tema de la identidad. Creo que tenemos que interrogarnos acerca de esto, pero también tenemos que pronunciarnos en relación a esto. Y desde esa convocatoria es que estamos planteando esta mesa, como un punto de partida, no como un punto de llegada. Hoy nos acompañan tres colegas que de alguna manera han estado trabajando y siguen trabajando con respecto a estos temas, cada uno en su particularidad, cada uno en su visión, y me parece muy importante poder escuchar sus voces. Tenemos el gusto de estar hoy con Marco Posada, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Toronto y chair inaugural del Comité de Estudios de Diversidad Sexual y de Género de la IPA. Su interés en investigación aborda temas sobre prejuicios y racismos cuando se trabaja con pacientes de LGBTQ+, docente en diversidad sexual y de género en psicoanálisis en la metapsicología freudiana y práctica psicoanalítica antiopresiva en poblaciones marginadas y racializadas en el Instituto de Psicoanálisis de Toronto. También nos acompaña hoy la doctora Silvia Costa, doctora en psicología, miembro de APA y de la Sociedad Portuguesa de Psicoanálisis, miembro del Comité de Estudios sobre Diversidad Sexual y Género de IPA, miembro del equipo editor del anual en español del International Journal, evaluadora de proyectos de investigación en el Board de Investigación de IPA, obtuvo los premios a la contribución excepcional en investigación y premio Training Today, ambos de IPA. Y cuando ha estado en formación fue vicepresidenta de IPSO para Latinoamérica. Y finalmente, el licenciado Mauricio Solián, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es docente en educación superior con especialización en derechos humanos y coordinador del Departamento de Identidades de la Comisión de Pensamiento Contemporáneo y lo disruptivo del doctorado en la USAL, Universidad de El Salvador. Bueno, Mauricio, si te parece, arrancamos contigo para que puedas comenzar Dale. con tu presentación. Muchas Bueno. gracias. Bueno, voy a leer un texto cortito que pensé en relación a poder introducirnos, ¿no?, en este tema de pensar alguna relación entre el psicoanálisis y los derechos humanos. Después Silvia y Marcos tengo entendido que van a profundizar un poquito en cuestiones más específicas. Voy a tratar de leer despacio, cualquier cosa me avisan. Quiero empezar mi discurso de hoy con dos relatos culturales de mi rol como formador de docentes. Primero, finalizando una cursada de ESI, Educación Sexual Integral, una alumna escribe: a los homosexuales no hay que tenerles asco y hay que tratarlos bien porque son personas iguales a nosotros. Segunda situación. En el marco del dictado de políticas educativas y subjetividad, se realizaban entrevistas a docentes que comenzaban pidiendo relatar un recuerdo del paso por la escuela primaria. Un docente responde: tuve una primaria muy tranquila, todo bien, pero continúa. Qué raro, porque yo hice la primaria durante el proceso militar. Luego, ante otra pregunta sobre sus expectativas respecto a cuando los niños fuesen adultos, contesta:
Quiero que mis alumnos sean soldados de la paz y tengan un arsenal de herramientas para defenderse y luchar contra la injusticia. Si el primer ejemplo muestra el fallo de lo educativo en el desarrollo de una subjetividad que haya incorporado, subjetivizado los derechos humanos, la segunda situación muestra el triunfo de la performatividad del discurso bélico y de guerra justa. El primer ejemplo, podríamos pensarlo, y los prejuicios que encontramos detrás de las vejaciones a los derechos de las minorías, suponiendo en la homosexualidad una minoría. En el segundo caso, no podemos decir que los argentinos vejados de derechos durante la dictadura militar fuese la minoría. Aníbal Bajenso se pregunta, ¿cómo pensar una pedagogía en derechos humanos? Pensando en una enseñanza en derechos humanos. Una enseñanza en derechos humanos no alcanza. Bajar información para que una persona piense, sienta y obre teniendo en cuenta los derechos humanos. Me interrumpo. Nótese que no tenemos palabra para un sujeto que cumple, piensa, siente, está inmerso, congruente, empático, simbiótico a los derechos humanos. ¿Cómo nombrar a un sujeto en relación a su posibilidad de hacer, ¿no?, de sus actos derechos humanos? De no solamente pronunciarse a favor de los derechos humanos, ¿no?, sino de sentirlos. Derechos humanos no es solamente información, no es una serie de leyes, no es algo que se pueda adosar tipo mochila o aprendizaje o conocimiento. Debe estar inscripto de alguna manera en el sujeto para que pueda practicar y ejercerlos. ¿Cómo sería un psicoanálisis para los derechos humanos? Frase que me suena con un sentido imposible. Lo que no me parece imposible es pensar un psicoanálisis que genere discursos que avancen sobre una cultura con sujetos humanos, sujetos unos con los derechos humanos, que puedan dignificar los derechos de minorías o mayorías. Cuando digo generar, no refiero tomar los discursos de las ciencias sociales o filosofía para repetirlos como si tuviéramos que obrar lo mismo. Ya estamos bastante al tanto de los sufrimientos que el poder causa a las identidades otras. Me refiero a poder pensar nuestras teorías, a trabajar, por ejemplo, pensando en la violación a los derechos humanos como un síntoma de todas las épocas que no entra en el consultorio jamás, pues ningún poderoso se queja de su poder o las consecuencias que ello tenga sobre el prójimo. Lo cual nos indica que no tenemos en nuestros lo cual no indica que no tengamos en nuestros consultorios pacientes que gozan de esa manera. Muchas veces nuestras teorías en relación a una dirección de la cura no nos permiten autorizarnos a hacer intervenciones allí. Allí digo donde un paciente goza no respetando o no haciendo uso, ¿no?, de las categorías de los derechos humanos o esclavizando, ¿no? Podemos pensar el ejemplo de un gran empresario con una gran empresa que sabemos que tiene empleados con muy bajos sueldos, por ejemplo, ¿no?, o explotados. No estamos autorizados a intervenir allí. ¿Sería una utopía pensar que los sujetos no sientan el poder esclavizando o que no busquen potencia degradando o reconocimiento haciendo del sujeto otro un abyecto? Estas preguntas no refieren estadísticas de maltratos o listados de prejuicios. Refieren buscar en nuestras teorías respuestas para el porqué de esos maltratos, prejuicios y abyecciones, en la creación de otras formas de potencia, poderes o reconocimientos. Pero si bien propongo generar teorías, también puedo proponer tener en cuenta las que ya tenemos. Por ejemplo, en el simposio, en la presentación del Departamento de Identidades de la USAL, con Liz Coronel y Juan Tesone presentamos dos cuentos. Uno de ellos trataba del poder de un niño rico y su sadismo sobre el niño pobre del que se creía dueño, así como su padre era dueño de su criada, madre del niño pobre. Mi lectura interpretaba allí, en la violación de los derechos del niño pobre, un desarrollo fálico del niño rico, que podía pensarse desde un texto freudiano, la degradación del objeto de amor. Pero no alcanza al enseñar al niño rico a no pegar. ¿Cómo lograr que no tenga ganas, que no tenga necesidad,
que pegar no entre en su compulsión a la repetición. Desde otro ángulo, si hablamos de derechos humanos, hablamos del lazo. Y tenemos también teorías del psicoanálisis que piensan la relación del lazo y el prójimo. Por ejemplo, Isidro Beck lo piensa a nivel del síntoma. Sabemos que llegada a la condición adulta, el poder no es de un a otro, no es de un niño a un niño, sino de uno sobre el resto. Y ese uno conforma políticas de Estado, que pueden abusar del resto. El niño ya no es el hijo de la criada, sino todos los niños. Maud Manoní, Marguerite Duras son ejemplos que dan cuenta del sufrimiento subjetivo como consecuencia del colonialismo. Para Manoní, por el vacío afectivo que las migraciones le significaron. Para Marguerite Duras, como consecuencia de la miseria, de lo abyecto de las políticas sociales que no dejan a su alrededor objetos amables, lo cual he teorizado en su momento como desnarcisismo. Digo con esto, no es solo que nos falten teorías para pensar los derechos humanos, sino que las pocas que tenemos no las estamos usando, dejando el lugar del psicoanálisis a la filosofía y las ciencias sociales, por ejemplo. Lo que abre a una tercera cuestión, y es la posibilidad de pensar también desde teorías surgidas de otras disciplinas, donde poder pensar, continuar a pensar en términos de derechos humanos. Allí es donde leo que Battle refiere en un texto que leí el martes pasado y releo. Petrificar lo real como lo imposible exterior al discurso es instituir un deseo que nunca puede satisfacerse por un referente siempre elusivo, el sublime objeto de la ideología. Esta relación entre el lenguaje y lo real produce un patos prepolítico que impide hacer el tipo de análisis que establecería la distinción entre lo real y la realidad. No voy a preguntarme sobre el contenido de este párrafo específicamente en este momento. Sí, me voy a preguntar si la sociología y la filosofía pueden crecer con los discursos del psicoanálisis. ¿Por qué al psicoanálisis le resulta tan difícil? ¿Por qué resiste un crecimiento a partir de propuestas de otras disciplinas? Discursos de género, filosofía, ciencias sociales. Para que el psicoanálisis pueda generar un decir respecto de los derechos humanos, la cultura y la subjetividad, debe poder resolver, entre otras cosas, la relación entre la realidad y lo real, las formas en que la realidad cultural, subjetividad, toca al sujeto del inconsciente. Si para Lacan la realidad se conforma en el Edipo, ¿de qué manera opera allí lo real, por ejemplo? Sabemos que real y realidad se articulan en las salidas del Edipo, la castración y, como nos introduce Battle, en la adquisición de la posición sexuada y la ideología. Pero toca al psicoanálisis profundizar y verificar estas afirmaciones. Quiero terminar con una pregunta que leía la última vez que presenté en APA, en el 23, en el martes, y la voy a enunciar en términos de afirmación. El psicoanálisis debe avanzar en una clínica entendida a partir de una metapsicología freudiana sobre su propio borde, en un deseo en comunión a un goce que tome como dirección una subjetividad digna de ser vivible. Hasta acá por ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad que casi como que sirve a modo de introducción, ¿no? Este planteo para poder pensar algunas cuestiones acerca de estas ideas. Creo que me queda resonando alguna cuestión en relación a esta pregunta, ¿no? Este final, y también a una anterior que habías hecho acerca de la pedagogía en derechos humanos. ¿Se puede establecer algo de eso? ¿No? Me parece que nos queda un interrogante. Les quiero comentar que en las redes, en este momento me acompaña Karina Mechico, quien va a tomar las preguntas, es mi coequiper, y cualquier cosa que te parezca, Karina, que haya que traer con respecto a la mesa, bueno, estamos abiertos para escucharlo. Bueno, continuamos con Silvia. Tenés que Desmuteate, Silvia. Si no le prendo el micrófono va a ser difícil. Está bien, gracias Ceci, gracias a todos. Muy linda mesa, muy interesante tu presentación, Mauricio.
con una serie de preguntas que yo no sé si no son preguntas que tienen que ver con el psicoanálisis en general, digamos. Pues hablas de pedagogía en derechos humanos, es como tema en el cuadro psicoanalítico, es como una pregunta in eternum. Así como tu última afirmación sobre el psicoanálisis, creo que es una postura que debería ser general y no solo respecto de los derechos humanos, que se supone que es el fin o la meta. Escribí un par de cosas sobre el tema, me encantó el título de la mesa y ser invitada, y voy a tratar de resumirlo en un par de hojitas. La progresión de derechos en minorías suele ser en general expresiones de procesos que ya están en marcha en la sociedad. En general las normas jurídicas van detrás de los cambios que ya están en marcha, que ya son procesos sociales que nos circundan. Y en función de eso, de lo que se trata generalmente es de ordenar. Tenemos ahí como dos grandes vertientes. Por un lado, la reparación de derechos que han sido vulnerados, y creo que ahí entra la cuestión de las minorías, de los grupos que no son dominantes o que no son parte de las culturas dominantes. Y por otro lado, podemos pensar en ampliación de derechos, que es toda una otra forma de pensar en la ganancia de derechos alrededor de las minorías. Apoyados en los avances biotecnológicos, se ha dado una ampliación de las posibilidades de agencia de la persona sobre sí y sobre su forma de vida. De modo que hay toda una plataforma jurídica que acompaña y trata de disponer de las condiciones necesarias para hacerlo posible. Los últimos 20 años en Argentina han sido significativamente importantes en este sentido. No solo en Argentina, en muchos países, pero ha sido como el periodo de tiempo de más revisión de qué derechos tenemos, cuáles deben ser reparados, qué se puede ampliar en este sentido. Nosotros tenemos la ley de violencia de género, la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género, la de reproducción asistida y la de interrupción voluntaria del embarazo. Este marco tiene sí un impacto subjetivo y social muy importante, que tiene que ver con el título de la mesa: cómo impacta, cuánto impacta y dónde nos involucramos nosotros. Cuando yo comencé en este tema a involucrarme, era el comienzo de los 90. Teníamos la ley de violencia doméstica. Casi todo lo que tenía que ver con violencia contra las mujeres y contra los niños quedaba en el marco privado. Y toda la comunidad que hoy podemos nombrar como LGBTQU+, era parte de un gueto racializado, marginalizado, junto con otros colectivos minoritarios también discriminados, que eran totalmente marginalizados y estaban expuestos a las peores violencias. Desde ahí puedo decir que he sido testigo de un maravilloso proceso de adecuación legal a un contexto más equitativo y pluralista. De hecho, creo que el mayor cambio se ha dado en cuanto a la consideración de la necesidad desde el marco jurídico de una acción positiva de protección de derechos. Me parece que ese es, en términos cualitativos, el salto más importante de los últimos tiempos. Básicamente se sostiene que hay grupos que son más vulnerables que otros, que están en posición de desigualdad, que están en situación de precariedad, que están más expuestos a la violencia social institucional y que el Estado, el marco jurídico, debería proteger. Ahora, la articulación del sujeto jurídico, del sujeto psíquico y mucho más del sujeto del inconsciente no es sencilla, en principio porque pertenecen a dos marcos lógicos diferentes. Por un lado está la perspectiva universalista y positiva que se supone que tiene la dimensión jurídica. Y por otro, la perspectiva subjetivista y singular propio del marco psicoanalítico en este caso, que tienen territorios comunes y territorios donde se van a dar de cabeza. Es decir, una cosa es la equidad, la distribución, el reconocimiento de libertades y derechos, y otra muy distinta es los modos de encarnación subjetiva de estos derechos, sus potenciales y sus costos en cada sujeto. Podemos decir que los cambios jurídicos sobre la libertad de elección de género y sexualidad han revolucionado, por ejemplo, la noción de identidad.
que si bien no es propia de la teoría psicoanalítica, comparte con nuestro campo de estudio la inquietud sobre quién soy. Y por otra parte, las normativas sobre derechos reproductivos, al deslindar por completo la relación entre sexualidad y reproducción, han ampliado las respuestas posibles a la pregunta de dónde vengo. Y lo que nosotros podemos comprender como la novela sobre el origen, digamos. Curiosamente, la ligadura entre identidad y arquitectura anímica la hace Freud hace muchos años en un discurso que dirige a la Sociedad Judía de Viena, cuando habla de su identidad judía. Y desde allí hasta acá, si bien es algo ajeno conceptualmente a nuestra disciplina, no la hemos podido deslindar por completo. El psicoanálisis en general se ha desmarcado de la noción de identidad a través de la introducción de cierta sospecha o desestimación sobre la noción, ligando principalmente la noción de identidad a lo social, a los procesos sociales y a la elección consciente. Y ahí, a mi criterio, se desmiente de algún modo la noción de que la naturaleza de este concepto es esencialmente conflictivo y está en íntima conexión con el deseo y la fantasía inconsciente. De hecho, esos procesos conscientes están anclados en el cuerpo como soporte del deseo, de modo que no alcanza con deslindar el campo social de los procesos inconscientes, pues la plataforma en que estos procesos se cruzan es la misma. En este sentido, los cambios jurídicos permiten el desplazamiento de una marginalidad original de todas las comunidades trans, identidades trans y todas las formas de reproducción alternativa o no reproducción, desde un campo problemático o anormal hasta un espacio de despliegue cultural central, que es el que tenemos hoy día. La perspectiva se ha atomizado tanto que se espera no solamente se espera que nosotros seamos abiertos y flexibles al campo, sino que la autorrealización y la libertad de elección sean principios regentes en este momento. Los psicoanalistas, representantes de diferentes recortes teóricos dentro de un marco mayor, que podríamos llamarlo psicoanálisis en todas sus diferentes variantes, no tenemos ni una posición consensuada ni una única teoría para explicar estos procesos o para acompañarlos. Por un lado, y en consonancia con la teoría psicoanalítica, los cambios jurídicos han legalizado que la identidad de género no está causalmente relacionada con el deseo sexual y ambos hoy en día se conceptualizan como independientes de los cuerpos sexuados. Al mismo tiempo, cuando me refiero a que el psicoanálisis se muestra como un cuerpo teórico donde no hay consenso, quiero decir que la teoría psicoanalítica tiene buena parte de sus hipótesis sostenidas sobre diferencias sexuales anatómicas. El mismo trayecto edípico es diferente para hombres y mujeres. Y buena parte de la teoría sobre estructuración psíquica es relativa a una noción de ley donde el falo no siempre es una noción abstracta o lógica. Al mismo tiempo, nuestra noción de familia, la mayoría de las veces, asume la consonancia entre familia de procedencia y familia de pertenencia. O en todo caso, esta distinción es vista como un enclave traumático anómalo para el sujeto. ¿Qué datos tenemos? Las derivaciones de jóvenes en los servicios de identidad de género han aumentado un montón. La creciente prevalencia de las variaciones de género en población general ha llevado, por ejemplo, a la posibilidad de uso de pronombres no específicos, a contar con más de 71 opciones de género en los perfiles de Facebook, en una investigación que se hizo hace pocos años. Y también ha dado lugar a nuevas categorías legales en algunos países. Al mismo tiempo, las diferencias anatómicas han pasado de ser 2 a ser casi 100, que incluyen diferentes formas de intersexualidades anatómicas. No es que no existiera ningún conflicto, ningún sujeto en conflicto entre su identidad asignada, su orientación sexual, su cuerpo o su identidad percibida, sino que hasta hace poco los veíamos llegar al consultorio o al hospital a partir de las terribles consecuencias de la opresión. Intentos de suicidios, depresiones eternas, patologías de acto. En este sentido, el marco jurídico ha intentado proteger, trata de proteger a estas personas. No es la causa de esta diversidad, sino que ha aportado mucho para hacerlos visibles y en algún sentido tratar de lidiar con las consecuencias sociales y psíquicas de esta inadecuación. También lo mismo sucedió con la homosexualidad hasta no hace mucho.
El psicoanálisis tuvo que salir a decir algo al respecto hace pocos años. Hoy el universo emergente es enorme y la sorpresa para los médicos, los psicólogos, los analistas y los padres es que mientras un grupo de estas personas encaran procesos de transición completos, podríamos pensar, es decir, van de un lado de la dicotomía a la otra, de varones a mujeres, de mujeres a varones o alguna de estas opciones, muchos prefieren existir en el medio o fuera de la dicotomía binaria por completo. El valor de una perspectiva analítica sobre género y sexualidad, entonces, tiene más que ver con saber cómo es la relación entre una parte del cuerpo y su función sexual o su significado del cuerpo. En tanto que la materialidad del cuerpo no está separada de las investigadoras psíquicas inconscientes, la pregunta analítica sobre el cómo es aún casi más relevante que la pregunta sobre el por qué. Este es un gran desafío para el analista y su paciente, ya que ambos deben hacer un esfuerzo enorme para cuestionar los significantes que dan forma a nuestra relación individual con nuestros cuerpos. Y nos invita a reflexionar sobre el rol central del cuerpo en el desarrollo y mantenimiento de la identidad. Tenemos muchas preguntas por responder. Por ejemplo, un punto de cruce es relativo a la tolerancia a la ambivalencia o provisionalidad de la identidad. Cuando el psicoanálisis, si bien no es una teoría que se apoye en la identidad, necesita de una identidad para que muchas de sus hipótesis tomen forma. Una identidad de género, digamos, hablando de una identidad sexual. La otra tiene que ver con la comprensión de los tiempos procesuales de la adquisición en este contexto, ¿no? De una noción de una entidad provisoria y una adquisición en proceso. Es decir, no solo alcanza o no alcanza con la ampliación de derechos para simplificar este proceso de adecuación, sino que este proceso necesita de un tiempo de inscripción. ¿Cómo podemos acompañarlo? ¿Qué podemos decir sobre esto? Otra pregunta es cómo construir una lógica sobre lo saludable por fuera de las dimensiones de salud y enfermedad, normal o anormal. ¿Tenemos algo para decir sobre esto? No sé. ¿Cómo explorar y teorizar sobre nuestro polimorfismo sexual como una condición esencial y no transitoria? ¿Y cómo trabajar la condición de riesgos y costos emocionales sin ocupar una posición superyoica? Me parece que con esto tenemos para conversar. Bueno, ya, gracias. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Bueno, creo que hay puntuaciones más que interesantes en relación a estas últimas preguntas que traías, ¿no? Que me parece que pueden abrir a un nivel de diálogo bastante interesante. Bueno, Marco, ¿te escuchamos a vos? Muchas gracias, Cecilia, por esta invitación. Estoy muy, muy contento de poder seguir discutiendo este tema. También traigo algunos puntos que voy a leer y algunos puntos que compartí en el Simposio de Córdoba. Voy a empezar con unos comentarios que se activaron a raíz de la introducción de Mauricio y los puntos que trajo Silvia. Y que dejo a la audiencia para que escuchen lo que tengo que decir. Entonces, el término minorías es un término que se usa en la investigación en salud pública. Entonces, siempre yo encuentro muy interesante cuando los psicoanalistas utilizamos ese término. Y las minorías son necesariamente las que están marginalizadas y oprimidas, o también podemos pensar como minorías los que están en el poder y definen el punto de vista, y si nos volvemos muy lacanianos, la realidad como única y que solamente impacta a todo el mundo cuando es definida como una realidad heterosexual y blanca que se condensa y colapsa nuestro concepto de salud mental o bienestar emocional también. Este término de minorías, cuando viene desde una minoría que está en el poder, lo ejercen como función fálica que denomina lo que es normal y lo que es lo mayoritario.
Y lo transitorio no necesariamente es algo que no es legítimo y que no es válido, ¿no? Entonces ya con ese contexto voy a empezar un poquito a hablar desde dónde vengo yo. Mi interés es trabajar con temas de prejuicios en plural y racismo, particularmente racismo antinegro y antiindígena, y cómo se estructuran estas dinámicas de poder en lo institucional que terminan impactando la subjetividad del analista y la técnica, que en Argentina no se habla tanto de técnica psicoanalítica, sino de clínica psicoanalítica. En Norteamérica se usa mucho el término técnica psicoanalítica. Voy a hablar un poquito del concepto, del contexto que estoy hablando y sí, vamos a empezar con eso. Socialmente ha habido un cambio donde se han criminalizado la terapia reparativa en muchos países. La terapia reparativa es métodos de psicoterapia donde se utiliza cambiar la orientación sexual de la persona o la identidad de género o la expresión de género, de moverlo de lo no binario y lo polimorfo a lo binario, donde el género asignado al nacer es consonante con los genitales que trae el bebé en el momento del nacimiento y es impuesto desde fuera, desde un aparato médico que define en qué casilla va una persona y la otra. Esto es importante porque nos ayuda al proyecto de pensarlo diferente en torno a la expresión de género creativa y su fuerte conexión con procesos de racialización. Y además es un ejemplo de ver cómo lo jurídico, el sujeto legal, informa al sujeto del psicoanálisis e informa la clínica psicoanalítica. El marco legal obtura simbólicamente en lo imaginario y en este caso el imaginario cultural, y así es como llega al campo analítico. Un ejemplo de cómo la ley obtura en nuestra realidad es el veredicto de Kyle Rittenhouse al ser declarado no culpable tras asesinar a 3 personas que se manifestaban en contra de la brutalidad policíaca después de que un grupo de policías asesinaron a una persona afroamericana llamada Jacob Blake en Kenosha, en Wisconsin. Rittenhouse fue exonerado por un jurado de 12 personas, de las cuales 11 personas eran blancas, al igual que Kyle, en el mismo condado donde fue la manifestación en contra de la brutalidad policial. El sistema judicial norteamericano está edificado sobre cimientos de racismo y supremacía blanca. El racismo sistémico antinegro y la supremacía blanca siempre van juntas y se vuelve el cemento y las varillas metálicas con que se construyen las cárceles donde el 70% de los internos son personas de color. De acuerdo con las cifras de Pew Research Center, del Centro de Investigación Pew, el rango de encarcelamiento de personas negras y afroamericanas ha disminuido casi una tercera parte desde el 2016, pero aún así las personas de color, que esa categoría incluye latinos, hispanos, asiáticos, afroamericanos, personas que son categorizadas por la pigmentación, el lenguaje, el acento y la manera en que se ven, representan el 16 y el 12% respectivamente de la población en general en Estados Unidos, contrastándolas con el 70% de las personas encarceladas. Así como lo inconsciente nos habita en forma de lenguaje, prejuicios como el racismo antinegro y antiindígena y la supremacía blanca habitan la ley en forma de políticas, normas y leyes donde los prejuicios se encarnan dentro de la ley. Rittenhouse, de 17 años, cruzó un estado conducido por su mamá para defender sus derechos y su comportamiento fue visto como defensa propia. Pero ¿cómo nos puede esto ayudar a pensar el tema de las minorías desde el psicoanálisis? Y es importante tener espacios donde se pueda pensar la clínica de género diversa y de sexualidad diversa sin juzgarla desde lo patológico como respuesta reflejo. Y es necesario pensar la patología del paciente
y no imponerla desde un sistema médico que determina las casillas en que el ser humano se clasifica como humano, donde puede existir con dignidad. Yo empecé a trabajar en temas de VIH y SIDA en los años 90, donde tenía la oportunidad de acompañar a personas en un albergue a morir con dignidad. Estas personas eran rechazadas de hospitales del sistema de salud en México por estar en etapa terminal de VIH y sus familiares los dejaban en esta institución en la calle y nosotros los acogíamos, los poníamos en el albergue con atención médica y la gente que necesitaba atención psicológica y apoyo tanatológico se contactaba con este sistema y tuve la oportunidad de trabajar desde entonces y ver desde cerca el cómo las políticas y las leyes permiten el acceso a sistemas de salud que de otra manera se volverían invisibles. Un ejemplo de esto es en Canadá, por ejemplo, el hecho de que se haya criminalizado la terapia reparativa llevó a una remodelación del sistema de salud mental en torno a proveer acceso a terapias de confirmación de género y permitió que, por ejemplo, en un principio solamente psiquiatras y médicos podían autorizar el acceso a terapias hormonales y a cirugías. Y después de esta renovación se incluyeron a otras profesiones como trabajo social para poder proveer documentación que ayude a personas trans a accesar estos servicios. Ojo, no con esto quiero decir que todas las personas trans transiciones de manera médica y con hormonas. El porcentaje de personas que utiliza métodos médicos, hormonas y tratamientos y cirugías dentro de la población trans es mínimo comparado con toda la diversidad que existe en torno a cuerpos de personas trans. Entonces no quiero repetir un prejuicio que se tiene en psicoanálisis donde se piensa que toda la gente trans transiciona de manera quirúrgica y toda la gente trans se identifica con el binario, porque no necesariamente es así. Creo que esto da suficiente para discutir, entonces me voy a detener aquí y voy a dejar que otros hablen. Gracias. Muy bien, muy bien. Me parece que podemos dar una vuelta entre nosotros, ¿no? Para poner a dialogar y tensar algunas cuestiones o, bueno, ver cuáles puntos de coincidencia, ¿no? Me parece que este último punto que traías, Marco, acerca de el tipo de abordajes con respecto a lo que significa rectificar, ¿no? Vos decías reparativo, y me parece que tiene que ver con esta condición de corrección, ¿no? De corregir lo que desde lo heteronormativo está planteado, desde una normopatía que tiende a generalizar y justamente a traer este punto de arrasamiento con relación a la subjetividad. Tu punto de arranque, que toma de alguna manera esta dirección que traía Mauricio acerca de de qué minorías estamos hablando. ¿Se puede hablar de minorías? Y cuando el domingo nos encontramos con Silvia y con Mauricio para calentar un poco motores con respecto a esto, creo que se dieron algunas cuestiones en relación a este tema. Te invito directamente, Mauricio, a ver qué tenés para decir con respecto al tema de las minorías. No, un poco, a ver, varias cosas, ¿no? No solamente esto que vos traes, sino que, bueno, varias cosas para pensar en relación a lo que estuvieron diciendo también Silvia y Marco. En relación a lo de las minorías o mayorías, me parece que en todo caso los derechos humanos son para todos y yo lo discutí el domingo a partir de que ya sabía que iba a tomar este ejemplo, ¿no? De lo que había pasado durante la dictadura militar, ¿no? Donde quedaba muy claro en este ejemplo cómo la dictadura había vulnerado, digamos, la subjetividad, y digo, de todos por los discursos que se transmitían, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, ¿no? Esto que después retomaba más adelante, un Estado con poder, ¿no? Puede vulnerar
¿no? La salud o el desarrollo psíquico, digamos, en este punto, de la mayoría, que es todo el pueblo o todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces que ahí se me complicaba pensar en términos de minoría o mayoría, ¿no? Porque me parece que minoría también, no sé cómo se usa en la ciencia o en las disciplinas más duras, digamos, ¿no? Pero eh, acá en la Argentina se usa mucho minorías para referirse justamente denostativamente, ¿no? A algo que como es de pocos no es tan importante, ¿no? Entonces, es como un arma de doble filo la palabra minoría, ¿no? Porque a veces se usa para defender y a veces justamente se usa para seguir marginando, ¿no? Depende de quién la use y en qué contexto, ¿no es cierto? Subliminalmente, digo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un tema importante para pensar y a mí no me gusta hablar en términos de minoría porque que sean menos o más, la verdad que me da lo mismo, no todos tenemos derechos exactamente de la misma manera, ¿no? No importa si soy un número menos numeroso que otro, ¿no? Por otro lado, bueno, discutía esto, bueno, qué sé yo, la homosexualidad de una minoría, y yo no sé si hoy por hoy podemos pensar que la homosexualidad es una minoría, ¿no? Por lo menos me parece que hoy por hoy, ¿no? Que sean menos no quiere decir que sea una minoría, ¿no? Somos tantos unos como los otros, ¿no? Sí es cierto que hay minorías porque están marginadas, como por ejemplo en la Argentina los pueblos originarios, ¿no? Me parece que ahí hay todo un tema. Ahora, ¿de dónde surgen estas definiciones? ¿No? Y ahí retomo lo que decía Silvia en relación a la diferencia sexual anatómica en Freud, que me parece un tema muy interesante, ¿no? Y esto yo lo había ya planteado, no me acuerdo si en la presentación de mi trabajo en el simposio individual o en el del grupo. Freud no habla de que hay una diferencia sexual anatómica porque la niña que tiene vagina siente a partir de su vagina algo distinto de lo que siente el niño a partir de tener un pene. Freud lo que dice es que la diferencia sexual anatómica es ver la sexualidad del otro diferente. La niña ve que el niño tiene un pene. Y ahí se significa la diferencia sexual anatómica. No es diferencia por qué hay en mi cuerpo, es diferencia por qué veo. Ahora, si yo tomo a esto, lo sumo, ¿no? A lo que plantea Lacan, por ejemplo, en el estadio del espejo, ¿no? Donde Lacan dice, bueno, el niño se ve en el espejo, pero están los ojos de la madre significando, ¿no? Con una sonrisa, ¿no? Esa unificación. Entonces uno podría decir, bueno, la niña ve que el niño tiene un pene, pero habría que ver qué dice la mirada del adulto que tiene al lado respecto de eso que está mirando, ¿no? Más allá de que no lo tenga al lado en ese momento. Entonces digo, volvemos, ¿no? A que hay un discurso que ubica una realidad, para retomar lo que decía Marco. No, ¿cuál es el discurso de poder que determina cuál es esa realidad? ¿No? Y depende, ¿no? De cómo nos movamos. Discutí ayer con una paciente que hablaba del tema de vacunarse o no vacunarse para el COVID. Ella es argentina, vive en el exterior, y me decía, ella no está vacunada. Me decía, bueno, ahí en la Argentina lo ven de una manera, todos se quieren vacunar, se sacan la foto de que se vacunaron. Acá donde yo estoy, nadie se quiere vacunar, a nadie se le ocurriría subir una foto de que se vacunó, ¿no? Dice, vemos las cosas de otra manera, tenemos otra realidad respecto, ¿no? a esto de la vacunación. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que poder pensar, bueno, la realidad psíquica es la realidad de cada uno, ¿no? Esto ya lo decía Freud. Vuelvo, ¿no? ¿Cómo pasamos de lo singular a lo general? Ahora, si hablamos de derechos humanos, me parece que ahí lo que yo me pregunto, digamos, es, bueno, ¿cómo hacemos para que cada niño no tenga ganas, no necesite, no arme su integridad o su identidad en pos de denigrar, de rebajar o torturar al vecino, ¿no? Que es un poco lo que aparecía en estos cuentos que traíamos. Y ahí me parece que hay algo que el psicoanálisis tiene que poder empezar a preguntarse, no porque no tengamos teorías para respondernos, porque sabemos de alguna manera qué es lo que lleva a un sujeto a denigrar al otro, ¿no? Esto está en Freud, como yo lo situaba. Pero ¿por qué no podemos pasar, ¿no? estos argumentos a preguntarnos cosas en relación a lo social o dialogar con lo social a partir de estos argumentos?
Ah, bueno, perdón, Mauricio, Sí, a ver porque podríamos seguir 1000 años, ¿no? claro, pero digamos, hablando de la mirada, vos en parte terminabas la reunión el domingo diciendo, uno está donde pone la mirada. Ah, ¿te acordás? Sí. Y Silvia trae esta dirección de lo que estaba planteando en relación a esto que vos traías acerca de los discursos y marcó un punto de tensión entre el discurso jurídico y el discurso del psicoanálisis. Y trajiste, Silvia, una dirección que me parece bastante interesante como para pensar en esa línea, ¿no? Como si fueran discursos, como si el discurso jurídico podemos plantearlo como un discurso de poder que nos plantea un sujeto determinado. Desmuteate. Es una pregunta, sí, claramente el discurso jurídico es un discurso de poder, como el discurso educativo, el discurso académico, el discurso analítico también es un discurso de poder, depende de quién esté del lado de qué, si ocupas el sillón del paciente o el sillón del analista. Eh, a mí me parece que el yeite, ahora que el yeite, está en poder pensar como, digo, a mí me resuena hacerlo al revés, pensar que en cualquier situación en la que estoy hay una jerarquía que se está poniendo en juego. Y lo que trato de saber es de qué lado estoy. Y en ese sentido el término minoría me resuena, me resulta útil. En cualquier situación en la que estamos hay una jerarquía que está en juego. Naturaleza, cultura, humano, no humano, hombre, mujer, heterosexual o heteronormativo y lo que fuera. Eh, entonces es difícil pensar que no hay una minoría, como si uno pensara que no hay un otro en situación de desventaja respecto de uno dominante. Porque hay una valoración de esto, hay un prejuicio positivo y hay una valoración de qué es mejor. Si es mejor humano que animal, digo, Mauricio traía el discurso freudiano. Yo estoy de acuerdo en lo que vos decís, es que en cuanto a la diferencia sexual se sostiene a partir de lo que veo, y lo que fantaseo a partir de lo que veo. Ahora, dentro de la teoría hay una cantidad de derivaciones de qué es mejor, que implica una jerarquía. Muchas veces cuando uno trata de pensar en las contradicciones o en las cosas que necesariamente pudieron, necesariamente, bueno, yo creo que necesariamente, pero que podríamos pensar, es en todas las derivaciones que establecen una jerarquía acerca de qué es lo que es mejor para la persona, en detrimento de una cosa que es peor para la persona. Digo, la lógica de teórica tiene sentido o tiene un sentido diferente, depende de qué es lo que nosotros creamos que es mejor. Hay una cantidad de decisiones que tienen que ver con qué es mejor ser varón que ser mujer, ser humano que no humano, ser urbano que rural, ser blanco que no ser blanco. Y de alguna de estas diferencias los textos freudianos y muchos otros que vinieron después dan cuenta, así como dan cuenta de la gente que dice que eso tiene que ser revisado. A esto me refiero con el discurso de poder. Las diferencias están, la lógica freudiana es una lógica aplicable a muchísimas, a casi cualquiera de las situaciones de constitución psíquica respecto de la identidad de género, la identidad sexual, uno podría aplicar y pensar cómo esto sucede. Ahora, el tema es cuál es el discurso de poder que se implementa a partir de allí. Y eso es lo que nos da a nosotros los analistas una posición de poder. Y ahí me parece que entra lo que Marco traía respecto a los prejuicios. Uno queda en una posición donde necesariamente tiene que trabajar desde qué lugar está mirando y qué interpretaciones hace. Casi, Silvia, como diciendo cuál es el prejuicio que me habita, el racismo que me habita, Absolutamente, ¿no? absolutamente. Trabajándolo desde el propio lugar, es decir, por eso cuando vos decís Absolutamente. de qué lado estás, bueno, es una interrogante permanente, inclusive en relación a como analistas en la ideología que se desliza en nuestra práctica. Absolutamente. Y cuestiones que no tienen que ver con ninguna ampliación de derecho. Cuando uno asume que un paciente está mejor
porque se enamoró, porque tuvo un hijo, porque logró algo, porque Ya está, que hay una ideología. hay una ideología que está poniendo en marcha. Digo, son temas que nosotros discutimos en los bordes, sobre temas que son novedosos, que nos generan conflicto, pero los laburamos, los pensamos todos los días en la práctica. Por lo menos esta es mi experiencia. Ujú. Marco, ¿querrías retomar algo? Porque si no, Sí, hay muchas cosas que están brincando que quiero mencionar. Trataré de ser breve. Varios puntos. Uno es fácil decir desde la mayoría o desde la minoría que está en el poder y que define lo que es normal, es fácil decir que a todos los tratan igual y que los homosexuales los tratan igual, pero vamos a ver a los psicoanalistas didactas cuántos homosexuales tenemos dentro de las instituciones psicoanalíticas, cuando en 1973 se movió el diagnóstico de homosexualidad afuera de los manuales de diagnóstico de salud mental. Y en 1991, Ralph Rofton publicó un trabajo, no, en el 2001 publicó un trabajo para celebrar los 10 años de cuando la Asociación Psicoanalítica Americana removió ese criterio y empezaron a aceptar a homosexuales para formarse como psicoanalistas. Eso es en el 2001. Rofton ya era psicoanalista didacta antes de salir del closet y no fue hasta el 2006 que tuvieron al primer psicoanalista didacta queer. Y del 2006 al 2014 solamente había 6 psicoanalistas didactas queer. Esto es nada más en Estados Unidos, ¿no? Obvio, ya hay muchísimos más en Estados Unidos, pero yo me pregunto cuántos psicoanalistas didactas conocemos que sean abiertamente queer o gay o homosexuales. Y la transexualidad se removió como patología, creo que el año pasado o hace 2 años. Entonces eso significa que por ahí del 2050 estaremos empezando a ver psicoanalistas didactas trans. Parte de la investigación que estoy haciendo yo en mi doctorado es sobre los prejuicios que traemos los psicoanalistas y el impacto que esos prejuicios tienen en la clínica, pero también en las relaciones terapéuticas. Y uno de los findings, de las cosas que he encontrado hasta ahorita, también me falta brincarle más, pero algo que sale constantemente en esas entrevistas es la necesidad de tener representación, que creo que esto es un concepto jurídico, representación en lo institucional que permitan la visibilidad y la existencia dentro de estas instituciones. Y quiero retomar o recordar a Blecher con su comentario que las instituciones llevan en sí las transferencias psicóticas de las personas que trabajan en ellas. Entonces, creo que esto voltea nuestra definición de, y ya perdimos a Mauricio, voltea la definición de minoría, donde creo que estamos acostumbrados a pensar que las minorías son las que están marginalizadas. Pero si vemos el famoso 1%, que es la gente que vive con ciertos ingresos económicos mayores que el promedio, pues yo creo que cuando hablamos de minorías, por definición, estamos hablando de las personas que están en el poder y haciendo las definiciones de lo que es normal para los demás. Y creo que aquí, en estas vueltas que da este concepto, el psicoanálisis o lo psicoanalítico es muy útil para poder escuchar todas estas tensiones que vienen con un concepto que parece más ser significante amo o ese uno, que define toda una manera de discursar. Gracias. Escúchame, Marco, hubo una mesa en el simposio que retomaba esta pregunta casi igual, nada más que lo planteaban en relación a una mesa sobre racismo donde estaba Vania Sidaggi, invitada por Cecilia Lauriña, de Psicoanalistas en el Territorio, una subcomisión de Secretaría Científica, donde la pregunta era, ¿cuántos analistas negros hay en Brasil? ¿No? Entonces, hablando sobre racismo. Y la pregunta tenía la misma resonancia, ¿no? La misma estructura con respecto a esto de la visibilidad
y la presencia. Y claro, me parecía un concepto interesante el que traías acerca de representatividad. ¿Qué es lo representativo? Cuando uno habla inclusive de la representación, de la pulsión o el elemento representativo en psicoanálisis. ¿Qué haría que algo sea representativo en una institución psicoanalítica o en un discurso psicoanalítico? Que hablemos sobre racismo, que hablemos sobre prejuicios o que intervengamos sobre eso. ¿Qué sería intervenir? ¿Cuál sería el acto analítico que hablaría de esto, de la pregunta que traía Mauricio? De lo singular a lo social, a lo comunitario. Psicología de las masas, toda psicología es psicología social, ¿no? Pensémoslo en relación a esto. ¿Alguna cuestión que quieran retomar? Algo en relación a esto último que vos decías, Ceci, que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que no es fácil, ¿no? Me parece que recién estamos empezando a poder construir teorías que hablen de una metapsicología de lo social, podríamos decir, ¿no? Algo de Bueno, este orden sería posible pensarlo. Pero hay otro problema, ¿no? Que me parece que es muy importante y es pensar al psicoanálisis y su validez fuera del consultorio, ¿no? Todo el psicoanálisis se propone como algo que tiene vigencia en transferencia en las intervenciones, ¿no? Entonces me parece que hay como una especie de quiasma que hay que producir, ¿no? Para separar algunas cuestiones dentro del psicoanálisis mismo. Si hablamos de lo social, no vamos a hablar de intervenciones psicoanalíticas, ¿no? Lo cual no quiere decir que el discurso y el saber del psicoanálisis de cómo se produce un desarrollo psíquico no sea válido, ¿no? Pero es como que a veces como el psicoanálisis se propone para dentro del consultorio, se piensa que fuera del consultorio no tiene ninguna validez. Y esto es un gran error y yo diría que es también un prejuicio, ¿no? En este punto. Ahora, también hay algo que es complicado, ¿no? Y es que muchas veces también al psicoanálisis se lo ataca, ¿no? Y esto me pasó muchísimo leyendo a Judith Butler, como constantemente Judith Butler critica al psicoanálisis como si lo que dijera fuera performativo de un decir ideal. Cuando en realidad el psicoanálisis describe una situación que es así por la cultura que tenemos. Obviamente, si la cultura que tenemos fuera otra, la situación sería otra, el psicoanálisis claro. tendría otras teorías de cómo se constituye el psiquismo. Pero no es que el psicoanálisis sea culpable de la cultura que tenemos y cómo se constituye el psiquismo. Sin embargo, como queda pegado, no queda pegado como si cuando el psicoanálisis dice, bueno, el niño y la niña no se conforman hombre y mujer de esta manera, fuera el que está inventando cómo se conforma un niño o una niña. Y hasta ahora el psicoanálisis lo que hace es definir en la cultura que tenemos cómo se define niño o niña, y esto va cambiando, con lo cual el psicoanálisis tendrá que ver cómo se empieza a definir ahora, ¿no? Que ya no se define como se definía antes en todo caso. Pero no es que el psicoanálisis inventó cómo alguien se hace niño o cómo se hace niño. Está tratando de describir algunas situaciones de conformación de posición sexuada. Bueno, describe lo que ve, no es que está diciendo que esto tiene que ser así tampoco, ¿no? Y ahí me parece que se producen algunos errores, ¿no? Que nos va a costar mucho también a los psicoanalistas desprejuiciar al psicoanálisis en lo que es el exterior del psicoanálisis, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay algo que tenemos que luchar mucho, ¿no? Les cuento una cosa, ahora te doy la palabra, Silvia. Me escribe en privado nuestro amigo común, Jean-Marc Tausig, y dice, ¿hablar o intervenir? Dice, y hace como un sonido gutural, ¡puf! Ah, yo vi el puff nada más, no, no llegué a leer la primera parte de... ¿Hablar o intervenir? Yo diría, he ahí el dilema, ¿no? Bueno, Claro, lo dejo ahí. Silvia, ¿qué querías decir algo? Yo creo que hablar es intervenir. sí. En principio, como primera medida, si no quisieras eso, haría. Y me parece que hablar en psicoanálisis es intervenir. De acuerdo. Por otra parte, creo que lo escucho a Mauricio, reconozco su pensamiento, creo que hay más de una forma de pensar el psicoanálisis. Algunas se parecen más a las postulaciones de él, otras menos. Y me hace un poco de ruido, o en todo caso quiero traer a la mesa la cuestión temporal, porque es cierto lo que él dice, que el psicoanálisis representa un momento cultural y construye teoría a partir de un momento cultural, pero las
los debates, las discusiones internas, las maneras de repensar la teoría, las postulaciones alternativas, tienen 30, 40 años, por lo menos, dentro del mismo campo teórico. Y no hemos podido, en general, y acá estoy generalizando y asumo, digamos, la desprolijidad, no hemos Estamos podido tratando, Silvia. ¿no? avanzar mucho más allá de el psicoanálisis debiera pensar. Como que, bueno, está bien, y entonces nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, hacemos mesas, debatimos los temas. En la clínica hay muchísima más información. Esto lo hablábamos el domingo. En el territorio, vos te traías la palabra territorio, que es una palabra que me encanta. Los analistas que trabajan procesos de reproducción asistida en distintos formatos, de transiciones de distinto tipo, de identidades trans o de transexualismo, en el campo construyen con su paciente una manera de pensar la subjetividad que tiene una enorme producción de información empírica de primera mano. Lo que no estamos pudiendo es consolidar ese campo de información y a partir de ahí construir teoría. No estamos todavía en el momento de las primeras generalizaciones empíricas, digamos. Este es el punto. De la teoría hacia abajo no vamos a encontrar necesariamente soluciones o nuevas versiones, porque justamente, como decía Mauricio, la teoría psicoanalítica va desde la clínica hacia arriba. Entonces, tal vez los espacios que nosotros estamos pensando desde el comité, lo hemos hablado con Yamar, que aparece, el punto sea empezar a cruzar las formulaciones de revisión teórica que aparecen en la clínica. Es cierto también lo que dice que hay una mirada sobre el psicoanálisis como el espacio consultorio. Esto digamos, la misma realidad de la pandemia, el consultorio y esta lógica que uno podría pensar la lógica Metis, la lógica de hacer lo que hay que hacer para que funcione, te apura y muchas veces te impone situaciones que vale la pena después, en un momento, repensar y ver qué de eso se puede transformar en alguna forma de legalización, de regulación o de conclusión. Sí, Marco. Yo quiero traer unos puntos. Uno, el tema de regresar al psicoanálisis como minorías y los pacientes en análisis en el consultorio como una minoría, de hecho, y regresar al tema de las minorías en el poder que definen la visión de las mayorías y el concepto de color blindness, que es el no ver el color, y el concepto de whiteness, que sería traducido a blancura o lo que es lo blanco, que es un concepto que normaliza la supremacía blanca, es decir, normaliza un concepto de una mayoría y lo vuelve para todos. Entonces, pensar, por ejemplo, que la clínica psicoanalítica define el cómo se piensa el psicoanálisis en lo social y lo cultural y lo institucional, pues es algo que nos lleva a la intervención de Jean-Marc, donde hablamos de intervenciones o de hablar, y yo creo que son intervenciones porque el silencio analítico es otra manera de intervenir. Y la escucha analítica es otra manera de intervenir. Y yo creo que en estos temas hay veces que los psicoanalistas tenemos que escuchar más en vez de decir más y repetir en acto un sistema normal, pero como el tema, el uso de la palabra normal en lo lacaniano, que es normale, que es la norma del hombre, que resignifica lo que es el síntome, que sería el sin hombre, que define toda una visión heteropatriarcal y yo diría blanca, como punto de referencia para pensar lo diferente y lo diverso y lo minoritario en cantidad. Yo creo que el psicoanálisis puede ser un bálsamo para poder pensar esto sin colapsar nuestra capacidad de escucha
y de reflexión y de reverie, ¿no? Si estamos hablando, volviéndonos bionianios. Exacto. Mauricio, ¿querías decir algo? ¿O? No, por ahí me parece interesante esto que trae Marco. Justo yo hablaba del caso este del niño rico que maltrataba al niño pobre, ¿no? De ese cuento que me parecía tan interesante para pensar algunas cuestiones de lo que eran los derechos humanos fuera, ¿no? Digamos, de lo que normalmente hablamos, ¿no? Pero también habíamos tomado otro cuento que era muy interesante, que se llamaba Alienación, de Ribeiro, que hablaba de un niño que quiere ser blanco, ¿no? Y hablaba todo el proceso que realiza el niño, ¿no? Para convertirse en blanco, tiñéndose el pelo, poniéndose polvo en la cara, comprándose ropa de gringo, ¿no? Un niño en Perú. ¿No? Que me parece que tiene que ver también con algo que podría engancharse con lo que decía Marco, está bien, nosotros hablamos del sistema de poder metiendo presión hacia abajo, ¿no? Vulnerando y alienando, pero me parece que también tenemos que investigar por qué, ¿no? Eso engancha, ¿no? ¿Por qué, ¿no? Uno quiere ser blanco, ¿no? ¿Por qué ese niño del cuento quería ser blanco, ¿no? Que era lo que me parece que tiene que ver con algo que decía Silvia, de cuáles son los valores sociales que se están moviendo, ¿no? Y cómo una de las cuestiones que hacen los discursos de poder es establecer valores, ¿no? Valores a los cuales después todos quieren de alguna manera plegarse, ¿no? Y entonces, como que ahí la famosa frase, por ejemplo, el silencio es salud o somos derechos y humanos, ¿no? Frases que en su momento pegaron desde algún lugar, ¿no? Y que bueno, me parece que el psicoanálisis también tiene que poder producir ahí una opinión que no sé si solamente es intervenir o hablar, me parece que también es tomar posición, ¿no? Tomar posición y denunciar. Quería llegar a esto. Sí, sí, tomar posición. Bueno, vamos a ver si han tomado posición desde el público en algún comentario. Cari, desmuteate. Sí, bueno, desde ya hay muchos saludos y se celebra la mesa, las ponencias. Eh, Hay un comentario en particular de Jorge Canteros en relación a, eh, no, de Jorge Eduardo Catelli, en relación a la presencia de Marco, que bueno, festeja que pueda estar en esta mesa en APA. Y bueno, y de que este es un tema Gracias. importante, sí, de que este es un tema importante e interesante para trabajar y se celebra esto. Jorge Canteros Cavalcante, bueno, plantea que son buenas y profundas las articulaciones de Mauricio y se preguntaba sobre la respuesta de Freud a Einstein en el porqué de la guerra y si sostiene allí una idea de lo imposible que detiene una búsqueda en los analistas. Luego agrega que en una exposición reciente, él, Jorge Canteros, comentaba o rescataba la importancia de sostener, aunque nos cueste, la posición del sujeto en ese momento en que se reconoce como causante del dolor del otro y termina desmintiéndolo o atribuyéndole al otro el haber merecido ese dolor. Bueno, Perla Gernick plantea, si pensamos que las instituciones repiten los gobiernos del país en curso, tal vez un psicoanálisis más comprometido podría ser un psicoanálisis no institucionalizado. En Brasil, las instituciones psicoanalíticas repitieron por décadas el gran segregacionismo del pueblo brasileño, tal vez mayor que el norteamericano. Quisiera compartirles también que hay una colega de Brasil que plantea, Paola Amendoira, es interesante pensar en las defensas movilizadas para hacer frente a las ansiedades que surgen de las aflicciones e inseguridades de uno, reduciendo al que siente, como una amenaza, aquí en el caso numérico, cuando hablamos de los condenados de la tierra, a esa mayoría de explotados y oprimidos, como lo llamó Fanon. Bueno, hasta ahí algunos de los comentarios. Y yo quisiera retomar algo que se trabajó hoy en coloquios psicoanalíticos a la mañana,
en esto respecto de las creencias y del creer para crear, ¿no? Como de ese hiato que se puede construir en este movimiento del creer y de los prejuicios que nos habitan y de la posibilidad de descompletar algo de eso para que pueda emerger lo diferente como diferente y no como menos. Pero bueno, me parecía interesante lo que se estuvo conversando hoy más temprano. Buenísimo. Esta idea de continuidad, Karina, también es interesante, ¿no? Como ver cómo dentro además de hablando de esto que decía Perla, de una institución, si una institución refleja algo de lo que está aconteciendo en su país, o puede producir una desmarcación y crear un discurso que haga la diferencia, ¿no? Entonces en ese punto es como poder pensar en esa línea. Sí, Marco. Yo me quedé pensando con los comentarios que trajo Karina de cómo, y un saludo a Paola Mendiorea. Con Paola estamos trabajando en un intercomité con la administración pasada de la IPA. Desarrollamos un reporte de 200 páginas sobre las experiencias de racismo y prejuicios en la IPA y empezar a pensarlos dentro de la IPA. Y ese reporte generó muchísima controversia. Creo que porque... ¿Por qué generó controversia? Y a eso voy. Creo que este tema trae muchos puntos sumamente sensibles y moviliza a una idea de cancelar a las instituciones para seguir con este discurso que yo no creo en la cultura de la cancelación, sino en las consecuencias de que ocurren cuando pasa una cosa y otra, así como no existe el ser políticamente correcto, lo que existe es dejar de ser violentos con el discurso institucional y con el poder. Pero volviendo a este tema de las instituciones, yo creo que antes de decir vamos a hacerlo afuera de las instituciones, que sería algo parecido a cancelar a una institución, es cómo se trabajan estos temas dentro de la institución. Y esta pregunta es, ¿por qué generó tanto conflicto? Es precisamente porque no hay puntos de referencia para pensar el prejuicio y el racismo desde dentro y genera splits. Cuando Silvia mencionó esto, ¿no? Que hay que tomar una posición y pareciera que solamente hay dos bandos que se contraponen, o eres de un lado o eres del otro, sin entender que un lado es el que define al otro. Que estas tensiones al hablar el tema del racismo, no es si somos racistas los psicoanalistas dentro de una institución, sino cómo se expresa el racismo en los psicoanalistas dentro de una institución, es una pregunta súper incómoda. Y además vemos en todas las presentaciones de casos clínicos, particularmente cuando el analista empieza a hablar de su batalla con la contratransferencia y con emociones intensas, vemos comúnmente que una de las posiciones difíciles para el psicoanalista es posicionarse en el lugar del perpetrador del trauma. Y creo que este es un tema importante cuando pensamos el tema de la minoría o de la mayoría. Y a veces, al pensar que somos parte de la mayoría, eso nos ayuda a lavarnos la culpa de las decisiones a lo mejor que contribuyen a este split donde me beneficio del poder institucional, más que sostener una institución que abarque a todos y que genere un tipo de trabajo que ayude a un movimiento social interno. Me voy a detener ahí. Bueno, porque en ese punto seríamos justamente esa caja de resonancia de lo que acontece en el afuera y en el adentro, pero que también refleja algo de nuestro posicionamiento en relación a eso. Sí, Mauricio. No, quería ser un poco inocente, ¿no? Yo sé que es una mesa muy polémica, ¿no? Y que estamos todos ahí con nuestros, lo dudo con nuestros discursos. Dudo de que sí, pero no, voy a hacer. Sí, yo también, no le creo nada. No, sí, a veces puedo ser inocente, porque me parece que, sobre todo por algo que decía Silvia antes también, ¿no? Cuando hablamos de los prejuicios de los analistas, ¿no? A mí me gustaría apostar a los analistas, ¿no? Y pensar que muchos de esos prejuicios son nada más que falta de información,
¿no? Y en la medida que vayamos, ¿no?, teniendo más información y vayamos creando un caudal de información diferente, porque hay hechos diferentes, ¿no?, algunos de esos prejuicios van a dejar de ser prejuicios. Yo pienso el prejuicio de otra manera, ¿no?, como algo que está encarnado, ¿no? Me parece que hay otras posiciones que no son tan prejuicios, sino que son más que nada falta de información, porque, bueno, nos formamos con teorías muy distintas a las que necesitamos y a las que estamos pensando, sobre todo en esta mesa, ¿no? Entonces, me parece que hay algo ahí que también tiene que ver por ahí con algo que solapadamente traía Jorge, no sé si es lo que él quería referir, pero que es algo así como lo que se puede decir de cuando usamos esta salida de, bueno, es la naturaleza humana. Bueno, me interesaba ubicar, bueno, no hay naturaleza humana, ¿no? El ser humano ha perdido toda relación con la naturaleza y entonces todo es modificable, todo es posible de ser trabajado, ¿no? Bueno, ¿habrá inconmensurables? Sí, aún así seguir trabajando para poder seguir adelante en el psicoanálisis, en los psicoanalistas, en nuestras instituciones. No todas las instituciones tenemos historia. Zapa tiene una buena historia, vuelvo a citar, ¿no?, el tema del proceso militar, ¿no? Bueno, cuáles son, ¿no?, las historias que cada institución tiene, las de su país, como decía Perla, ¿no? Bueno, no queda otra, o sea, ¿cómo vamos a armar una institución, ¿no?, diferente a la cultura en la que nos estamos desarrollando? Es muy difícil, pero bueno, luchemos para que las culturas sean cada vez mejores, y en este punto remito, ¿no?, a que los analistas también puedan tomar posiciones éticas, más allá de las teorías o los adoctrinamientos respectivos de cada época o cada autor, ¿no es cierto? Y me parece que ahí sí, por ahí lo que podríamos pedir a los analistas es mayor independencia, no mayor independencia respecto a las teorías de uso más poderoso, digamos, ¿no? Me parece que eso es un reto para cada uno, ¿no? Bueno, pero en eso Silvia traía al punto de que decir, bueno, no nos apartemos de la clínica, ¿no? Silvia, vos lo traías y decías Sí, Lo que esta... pasa es que la clínica la leemos desde el autor de cabecera a veces, yo ¿no? creo Es que ni complicado. siquiera, yo creo que ni siquiera eso. Yo estoy de acuerdo que hay que apostar a los analistas, pero apostar a los analistas incluye toda esta conversación Sí, sí, también. sí, sí, sí. Te quería contar dos cosas. Cuando yo empecé, Marco traía esto del trabajo en HIV. Fue digamos, yo no sabía, digamos, empecé trabajando en violencia contra los niños hace un montón de años y en HIV. Y uno se siente con muy pocas herramientas. Creo que hay una resonancia acerca de qué defensas se levantan y cómo uno se planta para poder sobrevivir en esos espacios con muy poco, digamos. Creo que, por lo menos para mí, la vivencia que despertó mi curiosidad sobre el tema fue la impotencia. Por otro lado, eso, digamos, en mi propio recorrido tenía que ver primero con la investigación y después yo arribé al psicoanálisis. Entonces, hay cosas que para mí son datos significativos que tienen que ver con recurrencias. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, el tema de tesis con el que yo trabajaba era el dropout, el abandono de tratamiento intempestivo y radical. Clara López Moreno fue mi directora de tesis de APA. Y nosotros hicimos una revisión importante de trabajos de psicoterapia y psicodinámica en general, y algo yo había conté en Córdoba. De 300 y pico de trabajos que revisamos, de los cuales había algunos clásicamente psicoanalíticos y otros psicodinámicos, psicoanalíticos, solamente en 2 trabajos, cuando los pacientes abandonaban el tratamiento, solamente en 2 de más de 300, los analistas hacían alguna pregunta sobre sí mismos. En los No, mira vos. otros, en el 298, la responsabilidad o la causa del abandono era la patología del paciente. Esto es un discurso de poder. ¿Sí? Ponerle racismo, ponerle diversidad, ponerle el nombre que quieras. Yo estoy en la posición de poder y vos te vas porque a vos te pasa algo. El 2% de 300 es un porcentaje muy chiquitito. Sí. Entonces, esto es algo que a nosotros nos pasa como sujetos. Nosotros, no es que la naturaleza, justamente porque somos analistas, es que tenemos tal vez la responsabilidad ética de preguntarnos sobre esto, pero no de sentirnos curados, digamos. Bueno, Como algo que nos pasó en alguna conversación en la que estuvimos, iba a decir algo más y me olvidé. Era lo más divertido. ¿Puedo brincar solamente con un punto Sí. y termino? Mauricio dijo, yo voy a ser inocente
entonces yo me voy a ir al otro lado y voy a ser paranoico. Yo voy a ser paranoico. Y, y Mauricio menciona, bueno, a lo mejor el psicoanalista no sabe. Y volviendo a mi investigación que estoy haciendo el doctorado, una de las cosas que más daño hace a los pacientes de género creativo es cuando el analista no sabe y piensa que sabe y procede Bueno, como si sí. supiera. Y esa es la bronca, ¿no? Yo creo que le diste al clavo, que el No, psicoanalista no totalmente. sabe, pero no sabe que no sabe. Y No, bueno, entonces pero se vuelve sujeto de lo inconsciente, pero del inconsciente generado en esa dinámica. Y retomando el punto que dice Silvia, el paciente se va porque el psicoanalista hizo algo que hizo que se fuera, ¿no? Bueno, y es retomar, Y ahí le voy a y es, parar. y es retomar la pregunta freudiana, pero que caiga del lado del analista. ¿Y usted qué tiene que ver con lo que le pasa? Totalmente, ¿No? totalmente. bueno, pero está bueno eso, Ceci, porque tomando lo que dice Marcos, para poder hacer esa pregunta, uno tiene que saber que no sabe nada, Bueno, sí, claro. Es ¿no? desde Porque qué si no, esa posición. pregunta no tiene esos. Claro. Sí, bueno, por eso digo. Entonces, acordamos que las instituciones, que el psicoanálisis se puede resistir a la institucionalización, pero más se resiste el analista. Digamos, estamos de acuerdo en que estaríamos trabajando desde el racismo, la segregación y el prejuicio que nos habita. Y para eso el marco, Posada, Julián, Acosta, ¿no? Mi chico, todos los que estamos aquí presentes, le dimos un marco, ¿no? A esto, como una posibilidad no de institucionalización, sino de un discurrir acerca de algunas de estas cuestiones. Por eso les decía que no me parecía que era un lugar de arribo, sino un punto de partida a esto que estaba aconteciendo, ¿no? Como estos lugares de cruce que se dieron inclusive con un guiño con la platea, ¿no? Con aquellos que en la platea están diciendo, bueno, quisiera estar ahí para poder seguir dialogando estas cuestiones, que han traído temas realmente interesantes en relación justamente a qué del discurso psicoanalítico va a operar como punto de resistencia en nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿alguna reflexión que quieran hacer más? Quería agregar algo en relación a esto último que salió, porque justamente, bueno, venimos trabajando en la Comisión Ad hoc de Pensamiento Contemporáneo, algo de lo que es contemporáneo, ¿no? Y una de las cuestiones que yo había pensado era que, bueno, justamente lo contemporáneo es romper con los discursos, ¿no? Y acá podríamos decir romper con los discursos de poder. Entonces, me parece que hay analistas, psicoanalistas, instituciones psicoanalíticas, bueno, para mantenerse siendo psicoanalistas, instituciones psicoanalistas, de lo que se trata es de romper discursos. Entonces, un analista, ¿no? Que ha tomado el discurso, ¿no? Y que no se propone romperlo, ¿no? No está cumpliendo su función de analista, ¿no? Una institución que se pliega al discurso de poder y que no intenta romperlo, no está siendo una institución psicoanalítica, ¿no? Entonces me parece que es interesante esta idea, ¿no? De mantener el psicoanálisis como subversivo de alguna manera, ¿no? Algo que en la Sí, Argentina se usa mucho, ¿no? Romper los discursos, sean cuales fueran, y hacer un discurso fluyente, ¿no? Y acá lo fluyente tiene que ver con lo trans también que traía Marco, ¿no? Me parece que hay toda una cuestión que empieza a surgir, que está naciendo y que tenemos que poder acompañar, ¿no? Bueno, habrá analistas que podrán y analistas que no podrán, ¿no? Bueno, esto. Karina, ¿tenemos una vueltita más para decir algo más acerca de... Sí, quería compartirles que, bueno, a la luz de todo lo que se va recorriendo, la pregunta que insiste un poco sobre el final es cómo podemos trabajar, ¿no? Las diferencias desde dentro de la institución. Desde dentro de la institución, cómo el psicoanálisis puede trabajar la diferencia en las instituciones educativas también. Eh, y hay un comentario que hace Valeria Sachs, dice, una ley blanda que a veces da privilegios a algunos hace incrementar el odio. Creo que tenemos una posición tomada cuando intervenimos para aliviar. El límite a la abstinencia es el dolor del paciente. Hay un contraste entre el paciente y el analista. Cuando aparece el ser del paciente, ahí vemos su singularidad.
Y bueno, retoman, ¿no? Este punto de Marcos sobre los prejuicios y el impacto social sobre la presencia de las minorías. Pero bueno, quería compartirles un poco que este clima que se va viviendo en el Zoom es un clima que se traduce en las redes también en relación al poder seguir interrogándonos sobre el qué del analista y el qué de la institución, ¿no? En cuanto al cómo, y bueno, me parecía interesante eso como punto de partida también. Tal cual, tal cual. Y que retoma esta idea que vos traías, ¿no? Creer para crear, ¿no? Como pregunta que traías, Karina, relacionada. Sí, del creer hacia el crear, sí. Tal cual. Bueno, la verdad que podríamos quedarnos un rato más, pero el tiempo nos acota en esta línea, pero hay una temporalidad que, claro, hay una temporalidad que traía Silvia y que como nos gusta el concepto de temporalidad y de continuum, vamos a ver si lo podemos seguir recreando, ¿no? Me parece que hay cuestiones que, yo les decía, nos reíamos el otro día diciendo, bueno, que no terminemos como los alumnos en la secundaria, Marco, viste, acá se dice una expresión que no se corte, a ver cómo la seguimos, pero bueno, vamos a tratar de ver qué continuidad le damos a esto. Sí. Les agradezco muchísimo a los tres el acompañamiento, la discursiva, los planteos, las tensiones, y nos seguimos viendo. Gracias, Karina, por el gracias trabajo. A APA, a Secretaría Científica. Gracias a ustedes. Gracias a todos por la invitación. Un placer. Y bueno, ya nos estamos deseando feliz año y todas esas cosas. Feliz ¿no? Navidad. Felices fiestas y feliz año. Chau, gente. Bye. Chao, gracias a todos por todo. los que están Chao, viendo chao. esto desde sus